en primer momento para realizar sus actividades. No es más que el permiso para explorar. Vaya a la montaña, dedíquese a explorar, pero no tiene ninguna autorización, no tiene ninguna autorización, ninguna facultad para intervenir en la vida de un pueblo, transformarla, dividir su población, afectar los recursos naturales, hacer política en serio. Eso yo creo que es un elemento fundamental que nos debemos empezar a cuestionar nosotros como defensores de los territorios. Porque una empresa que tiene permiso para explorar la existencia de un yacimiento mineral y la posibilidad de explotarlo, se transforma en un transformador, se transforma en un destructor de la vida social de un municipio. Después pues continuaremos. Bueno, antes de darle la palabra de don Fernando, colombianos y organismos internacionales, ¿qué es lo que va a decir esta semana? La COP16 fue convocada bajo el eslogan Paz por la Naturaleza. Y cuando hablamos de paz por la naturaleza es porque necesitamos que se dé la justicia con la naturaleza, esa justicia ambiental que está demandando también el mundo. Pero para esa justicia con la naturaleza tenemos que tener una justicia social. Y lo que quiero dejar claro antes de darle la palabra a Didier es que una universidad colombiana se atrevió a decir que las licencias de exploración se podían otorgar libremente y que esas licencias no generaban ninguna actividad con un impacto en los territorios colombianos. Pues resulta que la verdad no es esa, ustedes lo acaban de escuchar. Entonces, una petición que ya tiene que ser clara para el gobierno nacional es que las licencias de explotación sean debidamente monitoreadas por la autoridad competente y que ellos no indican que generen impactos ambientales en el territorio nacional. Con esa precisión y con el marco de la justicia ambiental y social, le damos la palabra a nuestro compañero Didier de San Jorge en el Departamento de Antioquia. Didier, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros venimos de San Jorge, como lo dice el compañero, tenemos un problema de igual magnitud con esta empresa multinacional Angola Chanti. En nuestro caso, si ha habido minería, contrario a lo que pasa en el territorio aquí de Fernando. Nosotros sí somos mineros ancestrales y tradicionales, con vocación en el territorio. Allí se les otorgaron 9.400 hectáreas a este tipo, en el cual encontraron 3 yacimientos importantes, de los cuales son minerales estratégicos. Tenemos una problemática, como decía el compañero antes. Estos títulos fueron entregados sin contar con los determinantes sociales y mucho menos con los determinantes ambientales, porque nunca contaron con ellos. El tema de exploración que llevan adelantando durante décadas pues ha sido irregular en todas las fases, ya que nadie le ha hecho control, puesto que tenían, digamos, a su favor lo que fue la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, los alcaldes que han estado de paso, personeros, secretarios de Agricultura y Desarrollo, que todos han estado en función de estas multinacionales, atropellando los derechos fundamentales de las poblaciones que han estado presentes toda la vida en estos proyectos que hoy gozan de título. El compañero nos hablaba del tema de la licencia ambiental, en este caso fue global, que se la dieron a este titular. Esa licencia ambiental tuvo una preparatoria con unas audiencias públicas. Hablamos de las audiencias públicas y de la consulta previa, que son pues, los mecanismos que tienen de participación las comunidades antes de otorgar esos títulos en los cuales no se cumplen. Sabemos que la consulta previa tiene mucho más peso que la audiencia pública. Estamos hablando de comunidades étnicas que tienen pues, otros derechos que también encontramos algo abrupto, ya que los colombianos gozamos todos del mismo derecho, pero a la hora de aplicar las leyes nos dividen y pues violentan los derechos que tenemos como
como colombianos, ya que somos reconocidos también como hecho, pues, mineros ancestrales. Todos los colombianos tenemos ese reconocimiento, que venimos de esa minería ancestral de nuestros mineros. En este caso particular, nosotros venimos apostando por la recuperación del territorio, del área que ha sido trabajada pues, antes que llegara el título y antes que saliera la ley 685, que nos ha perjudicado tanto a las comunidades, porque es una ley que fue introducida para darles prioridad a las multinacionales. Y lo más curioso es que también fue en el 2001, cuando la gobernación de Antioquia recibió pues, la delegación minera, entonces fue algo muy entramado. Sí, aquí hay una gestación de todo lo que ha venido sucediendo con antiguos funcionarios de la Agencia Nacional Minera, del Ministerio de Minas, de la ANLA, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entre otras corporaciones que han participado. Que todo esto hay que decirlo, y es algo que nos está sucediendo y muy complicado. El tema de contaminación siempre ha existido con las perforaciones que han venido haciendo, puesto que ellos, pues, obviamente tienen unas perforaciones con diamantina que superan los 2000 metros, y eso pues causa graves problemas a los temas acuíferos y también los productos que utilizan, que luego nos contaminan los mismos afluentes, y ha habido muerte de especies de peces que hemos evidenciado por estas prácticas que nunca se han verificado ni controlado por parte de la autoridad competente. Ahora, tocando el tema que nos refiere como mineros, que si somos en el territorio, hemos tenido un diálogo directo con el presidente de la Agencia Nacional de Minería, el doctor Luis Álvaro Pardo Becerra, y con el ministro de Minas y Energía, explicando la situación que llevamos nosotros, ya que toda esta programación que tenía con las comunidades nos obligaba casi a estar a voluntad del titular, lo cual nosotros pues nos negamos a estar a voluntad de un titular que llega a saquear nuestras riquezas y acabar con la población que está alrededor de estos títulos. Hemos logrado avanzar en la evaluación de áreas estratégicas. ¿Por qué tocamos este tema? Porque hablando del tema de licenciamiento ambiental, hemos comprobado de que esta multinacional Anglo-Gola Chantí, la cual se llama Gramalote, en este caso porque ellos han tenido varios nombres, se los han cambiado en el transcurso del tiempo, ellos no cumplen con sus obligaciones, y esto a nosotros como población minera ancestral nos pone en una primera posición. Esto lo podemos explicar pues con un poco más de profundidad, ya que el incumplimiento, y según dice la norma que nos lo explica la Agencia Nacional de Minería, que una vez se corroboran los incumplimientos como obligación de esta empresa, nos sitúa a nosotros como primera opción para nosotros poder permanecer en el territorio, ya que lo que ellos nos ofrecen a los mineros son subcontratos, los cuales no tienen ninguna garantía, y pues realmente nos hemos sentido, los que entramos en ese proceso con esta multinacional para quedar bajo un subcontrato de formalización, pues nos vemos violentados, ya que desde que empezamos con este proceso nos empezaron los operativos policiales a atacarnos, a quemarnos, incluso a hacernos arrestos arbitrarios. Todo esto orquestado por la multinacional. Ahora bien, esto tiene una trascendencia mucho más profunda, porque pues todos estos títulos que se entregaron tenían conocimiento de los valores que habían en los lugares, porque había un manejo desde Ingeominas, que desde ahí viene esta problemática, porque hubieron trabajadores de Ingeominas que se salieron de esta corporación, no sé si era una corporación, era una institución, pero tenían ya la información de todos los yacimientos ricos del país, por lo cual empezaron a titular las zonas y pues programando audiencias públicas, porque es lo que se ha hecho en nuestros territorios, y pasando por encima de la opinión pública, de la opinión de los
de los líderes, incluso del personero, porque en el 2015 cuando se otorgó esta licencia, el personero se opuso totalmente y les exigió a ellos mayor agilidad y cumplimiento de los acuerdos, o sea que claramente estaba diciendo que no cumplían, más sin embargo, siguieron adelante con el tema de la licencia ambiental, por lo cual fue entregada por un estudio de impacto ambiental, que eso es lo que peleamos hoy en día, porque pues, los funcionarios de turno de ese momento fueron quienes violentaron pues, esa norma y pasaron por encima de la ley, a lo que pues, nos trae esta problemática a día de hoy. Este proceso tiene como objetivo la liberación de área a favor de los mineros tradicionales, porque es la única manera como nosotros tenemos de recuperar el territorio, demostrando que ellos han incumplido. Y aún así nos quieren decir que ellos pueden cumplir lo que no han cumplido, pero la norma lo dice claramente, que la autoridad minera verificará el cumplimiento y al hallarse en causal de caducidad nos posiciona en primera opción. Y es lo que a día de hoy pues, debatimos y tenemos un caso aquí en el marco de la COP16, porque ahora mismo en el país tenemos una manifestación, un paro nacional dirigido pues, por mineros y campesinos. Obviamente pues, reclamando los derechos ya que nos vulneran en todas las condiciones. Nosotros nos hemos levantado de este paro desde Providencia a San Roque, lo venimos dirigiendo estando aquí en la COP, dado a que hemos tenido este acercamiento del que antes menciono y ya tenemos esta posibilidad con el caso que se abre. La agencia desconocía la situación, puesto que nosotros hemos enviado derechos de petición y muchas solicitudes, pero de Antioquia no salen para el gobierno central, porque Antioquia está, digamos, orquestado para todos estos titulares, porque lo podemos decir claramente. Al territorio no llegan a hacer trabajo de campo y los que llegan a recoger firmas para luego presentarlas y dar un buen concepto de lo que ellos llevan, demostrando simple y llanamente firmas. Siempre envían a los mismos funcionarios que han servido a las multinacionales y eso pues nos deteriora a nosotros y nos quejamos aquí públicamente y exigimos que haya un cambio de funcionarios, porque todos esos funcionarios han venido degradando y violando los derechos de las comunidades y hoy las comunidades estamos en pie. Hoy venimos aquí a esta participación alternativa en la COP porque nuestro mensaje no había llegado lejos y aquí es donde queremos que se viralice, que el mundo sepa lo que está pasando, que sepan los grandes inversores que patrocinan estas multinacionales, lo que hacen estas multinacionales con los pueblos, lo que hacen con la biodiversidad, lo que hacen es en contra de la naturaleza, porque a nosotros nos acusan y nos hablan de que somos degradantes con el medio ambiente, pero todos estos proyectos tienen megaminería y la megaminería arrasa con el medio ambiente, pero para eso sí hay permisos y para ellos no hay ningún problema. Desvían las aguas, acaban con el medio biótico y abiótico, desplazan la fauna, desplazan las comunidades, pero son multinacionales y no hay problema porque hay mucho dinero en medio. ¿Y en qué se basa todo? En las regalías, porque a todo el mundo le interesa son las regalías, pero ¿qué están dejando en regalías? La menuda de lo que sacan de nuestras riquezas, porque nosotros ¿para qué necesitamos regalías si tenemos las riquezas aquí? Nosotros no necesitamos regalías de multinacionales, lo que necesitamos es que los proyectos de interés nacional estratégico sean manejados por empresarios mineros colombianos, para que así tengamos la soberanía, no solamente de los minerales, sino del territorio, y a su vez, como somos agromineros, poder también tener la soberanía alimentaria, que es tan importante. Estamos hablando aquí del ordenamiento territorial alrededor del agua, y pues esta parte es importantísima, ya que estos proyectos abarcarían todo el agua del territorio, incluso van a necesitar mucho más de otras poblaciones aledañas, porque el líquido vital que gastan por minuto es por millones según los proyectos.
En este caso, Gramalote tiene una proyección de 3 tajos a cielo abierto. O sea, 3 tajos a cielo abierto acabarían con San Roque, prácticamente. No con nosotros, porque nosotros estamos en el epicentro, pero ellos necesitan el agua desde donde nace para poderla pues, aplicar en el proceso de este mineral. Entonces, para no alargar más la situación, queremos dar este mensaje de claridad y el por qué nosotros hoy nos levantamos de ese paro, porque ya tenemos, digamos, un caso específico que puede ser uno de los más importantes aquí en Colombia, ya que llevamos una guerra legal, que lo podemos llamar así. A nosotros nos han hecho una guerra sucia y nos han señalado todo el tiempo, y hoy por hoy pues tenemos esa guerra legal. Bueno, para terminar también tenemos una problemática bastante importante. Nosotros los líderes nos vemos amenazados en muchas formas, no solamente con violencia o con llamadas amenazantes, también hay amenazas legales, donde los profesionales nos atacan a los líderes pues, con denuncias. ¿Sí? ¿Para qué nos denuncian? Para callarnos, para que nos retractemos de las verdades que decimos. Entonces todo esto tiene que llegar mucho más lejos y le pedimos al gobierno central que llegue a nuestros territorios y que investigue a todos estos funcionarios, porque la investigación ha sido para nosotros, los que pagamos los impuestos. A nosotros nos señalan como ilegales, que patrocinamos grupos ilegales. Yo aquí alzo la voz y nosotros no somos ilegales ni patrocinamos grupos. Aquí estamos dando la cara al mundo y estamos exigiendo que el gobierno llegue, porque además de todo tenemos abandono estatal. Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra a los compañeros. Muchísimas gracias por el espacio. Están viviendo con la comunidad del ritmo y el suroeste de Antioquia y El nordeste. del nordeste de Antioquia, el nordeste de Antioquia, el suroeste de Antioquia y el nordeste de Antioquia. Pero yo quiero dar una razón principal para la comprensión de este auditorio, los que nos lleguen en este momento y directos y los que nos van a seguir posteriormente de forma diferida. Porque están aquí, no solamente es por saquear los yacimientos, donde se está dando por saqueo los recursos naturales, en este caso los están utilizando como un dominio que tiene que ver. Pero ¿cuál es la razón? Hace un año, en el Congreso de la República, 2 personas, el abogado, si no me vaya la memoria, Francisco Jiménez Cuellar, y el sacerdote jesuita, el padre Javier Giraldo, presentaron una revelación que no trascendió por ningún medio de comunicación, excepto por medio de la Constitución. ¿Qué fue lo que se reveló en ese entonces? Que el Código Minero actual fue elaborado por una organización canadiense, fue elaborado por ellos. Y en ese momento el país tenía la condición, oiga, que tiene este nombre que se lo dijo, la condición de socio perdedor. ¿Por qué socio perdedor? Porque no era tratado en la norma como un socio en donde tenía siquiera el 50% de ganancia en la regalía. No, en ese momento la nación recibía máximo el 12% y en general en todos los convenios y los contratos que tenían precedido el promedio del 15%. Estos señores canadienses, en contubernio con el Congreso de la República y el gobierno nacional de este momento, y el contubernio que ratificó en el documento, fue lo que quedó demostrado ese día en el Congreso de la República, bajaron las regalías a solamente el 4%. Eso quiere decir que el 96% de lo que ellos declaran, no lo que la nación verifica, el 96% se lo llevan libremente. Con una agravante, los tratados de libre comercio suscritos les generan a ellos una confianza inversionista en donde parte de esos impuestos son ganados. Con ese marco quiero darle la palabra a Fernando de lo que está diciendo para precisar cuál es la amenaza principal que hay en este momento para el agua, para las cuencas hídricas del suroeste de Antioquia. La amenaza es enorme, la amenaza es definitiva, porque como le decía en un comienzo, los yacimientos que la empresa ha detectado por su fase de exploración prolongada
son lugares donde los nacimientos de agua son abundantes, están mostrando la existencia de agua subterránea, de acuíferos, de zonas de recarga de acuíferos, y por tanto afectar esa montaña a través de túneles de minería subterránea, con la excavación, por ejemplo, en el caso del primer yacimiento de supuestamente cobre, oro, plata y platino que se explotaría, significaría del mismo yacimiento extraer 17.000 toneladas diarias de roca del yacimiento durante 21 años. Eso equivale a 130 millones de toneladas de roca extraídas de la montaña, abriendo una caverna de 1 kilómetro cúbico que se va a defondar. Es el fenómeno de la subsidencia, o sea, el hundimiento del techo de la caverna, que causaría la pérdida de aproximadamente 1,5 kilómetros a la redonda, con una profundidad de 400 a 600 metros de profundidad. Esto significaría que junto con la apertura de túneles de 1.300 millones de toneladas de tierra que se removería. Tengamos en cuenta que el área donde estaría la infraestructura minera se encuentra a menos de 2 kilómetros del río Cauca. Y hay que hacer la anotación. En esta COP16 nos hemos reunido con distintas comunidades, con distintas organizaciones sociales, que nos preocupamos todos por la calidad de pérdida, de descomposición del río Cauca, gracias no solamente a los vertimientos de basuras y de desechos orgánicos al río desde su nacimiento hasta la desembocadura, sino a la cantidad de residuos mineros que está recibiendo el río Cauca en Bamako y en otros lugares donde hay minería. Además de esto, esos relaves, es decir, los residuos mineros, quedarían ubicados a 2 kilómetros del río Cauca en una pendiente hacia el río que, en un caso de sismo, en un caso de lluvias torrenciales como las que suelen ocurrir en esa región, todas esas toneladas de desechos, que son 120 millones de toneladas de desechos de arenas tóxicas, terminarían en el río Cauca, aguas arriba de la represa hidroeléctrica Hidroituango. Es decir, se afectaría Hidroituango. Cuando se descubrió las fallas en la construcción de esta hidroeléctrica, la alarma que se generó desde ese lugar, ríos abajo, durante muchos kilómetros, muchos poblados estarían en riesgo de desastre. Pues aquí, con esta posible deslizamiento de los residuos de Anglogora Chanti, esto podría causar de nuevo una amenaza de catástrofe irreversible y realmente horrorosa en esa región. Pero volviendo a la pregunta exacta sobre Pablo, tenemos que la afectación entonces sería definitiva del agua por tratarse de estar ubicado en los yacimientos que se pretenden explotar en un yacimiento, perdón, en una estrella hídrica que tradicionalmente es reconocida por los habitantes. Ese lugar se llama la Mama del Agua, es decir, que allí nacen las aguas de Jericó, de Tames, de la Pintada, 3 municipios del sureste antioqueño y de múltiples acueductos generales de la región. Don Fernando, dos precisiones en el repite. La primera, estamos hablando de la estrella fluvial, de la cuchilla capital. La segunda, el proyecto de la Anglogora Chanti, para el información de todos, que pretende hacer a través de la minera Quebradora, es un proyecto de un distrito minero. Y esto que les voy a decir lo publicó el diario El Espectador. Hizo una figuración, un render de lo que sería. O sea, toda esta gran montaña, imagínense ustedes una altura que está a más de 2.800. Imagínense al revés. Bueno, eso sería lo que quedaría. Aquí estamos hablando de varios impactos ambientales que se convertirían en pasivos ambientales. O sea, Colombia perdería una estrella fluvial que impactaría todo el sudoeste del sur. La segunda, como usted acaba de decir, de la acumulación de estos relaves
que llegarían directamente al río Cauca y aún así, eso hay que ser preciso, aún así, solamente por escorrentía del suelo llegarían al río Cauca. Y aquí viene algo con la central hidroeléctrica de Ituango. Esa central tiene un alto riesgo geológico. Entonces imagínense ustedes, y aquí apelo desde ahora a solicitándole al gobierno nacional que se tengan en cuenta los principios de prevención y precaución que se tienen que tener para este tipo de casos en donde hay un alto riesgo para toda la comunidad de Antioquia, pero para el resto de la comunidad que está aguas abajo del río Cauca y que esto le cayó la glaciar. Entonces es muy importante tener en cuenta que el riesgo geológico puede generar también una catástrofe natural con aguas contaminadas parcialmente el proyecto si se llegase a hacer. Pero en ese marco de riesgos, Lidia, estamos aquí para no solo dejar clara la situación del riesgo minero, del riesgo megaminero en el suroeste de Antioquia y en el nordeste de Antioquia, precisamente para que se tengan en cuenta desde ahora estos principios de prevención y precaución que tiene que tener el Estado colombiano para este tipo de situaciones. ¿Cómo está la situación de riesgo geológico de pasivos ambientales allá en el nordeste de Antioquia? Sí, aquí tenemos de igual manera la problemática de la privatización de la cascada. Tenemos una cascada que está a unos 4 minutos del corregimiento de Providencia, del cual pues vienen afluentes importantes desde la cabecera de San Roque, regresando la quebrada de Guacas arriba, la cual pues desemboca esta cascada, la cual acabo de mencionar, y ella es una afluencia del río Nus, que es un río muy importante, en el cual nos desemboca al río Nari, ¿sí? Posteriormente al río Magdalena, que es uno de los casos tan importantes que hoy traemos aquí a la copa de nuestro gran río, el río Magdalena. Entonces hablamos del desplazamiento que ya hay, porque esta empresa viene haciendo exploración, y en esta exploración pues identifican la fauna que hay, marcan la flora, y pues la fauna lo que hacen es desplazarla, porque esto es lo que están haciendo con la fauna. Entonces este medio abiótico se está viendo afectado. Es que la fauna, ya no tenemos fauna en el territorio, porque ha sido desplazada para poder empezar el proyecto pues, que está en una fase ahora mismo de exploración, esperando que le dé el permiso de explotación, que no sabemos muy bien porque la ley no la conocemos. Nosotros somos, en este caso también mineros, pero somos empíricos, no conocemos la norma a fondo, y pues sí solicitamos apoyo, pero nunca llega, porque venimos siempre los mismos funcionarios a decirnos que solamente a voluntad del titular se puede hacer. Nosotros en este caso tenemos minerales estratégicos de fibra. La empresa habla de un proyecto de megaminería a cielo abierto de oro. Pero ellos tienen conocimiento de que hay más de 45 metales presentes en el territorio, porque según sus propias pruebas técnicas de la misma empresa que pues, tenemos en nuestra propiedad, en su propio informe nos habla de todos estos minerales, que son, entre algunos que voy a mencionar, está el oro, la plata, el plutonio, el rodio, que es un mineral supremamente importante para la transición energética. Y no solo eso, tiene un valor que supera las 9 veces el valor del oro. Entonces, aquí no solamente nos están engañando con la información, sino que nos están desplazando la fauna y a las comunidades y nos van a acabar con el agua. Entonces, estos proyectos extractivistas son de saqueo meramente, porque a ellos no les importa la tierra, no les importa el medio biótico ni abiótico, no les importan las comunidades. Lo único que les importa a ellos es hacer negocios sobre las riquezas que tenemos en las comunidades, sin importar pues, los resultados ni las prácticas que tengan que llevar para conseguir sus objetivos, porque claramente está que esto no es nuevo. Aquí
y hemos vivido ya incluso el paramilitarismo que ha sido orquestado por estas multinacionales, y lo decimos tranquilamente, porque aquí no tenemos que hablar cosas que no son, ni mentirnos a nosotros mismos, que es la realidad. De hecho, la entrada a los territorios de estas multinacionales fue en parte por los grupos que estuvieron al margen y que hoy siguen pues, en los territorios, porque es una realidad. Nunca hemos tenido una denuncia de una multinacional porque hayan sido atacados por los grupos, todo lo contrario. Nosotros siempre somos los que nos vemos afectados por todas las decisiones, por la misma fuerza pública, por los grupos y por todo en general. Para cerrar, los cuerpos acuíferos que se van a ver afectados no solamente es en San Roque. Este proyecto va a afectar a 3 municipios que son Maceo, San Roque y Yolombó, porque todos 3 están incluidos en esta titulación. Hablando de los residuos mineros que ellos pretenden, pues, digamos, generar, porque no han empezado con el proyecto y nosotros estamos pues, evitando que sea así para rescatar también nuestro territorio, pues sería devastador para el río Luz como tal, para el río Nare y obviamente pues para el río Magdalena consecuentemente. Ya tenemos un problema gravísimo con la sedimentación en el río Magdalena, ¿sí? Y es precisamente por el mal manejo de la minería. Entonces nosotros sí reconocemos también que somos parte del problema, pero necesitamos apoyo para solucionar el problema territorial, recuperar nuestras áreas y tecnificar la manera que tenemos de trabajar para no seguir contaminando, porque, repito, reconocemos que somos parte del problema, pero necesitamos apoyo. Y el apoyo tiene que venir del Estado, no de estas multinacionales que pretenden apoyarnos con sus subcontratos de formalización que no llevan a nada. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo quiero cerrar esta entrevista a nuestros compañeros. Esta charla. Esta charla, sí, gracias. Del suroeste de Antioquia y del nordeste de Antioquia, con esta precisión. Todo lo que viene sucediendo con esta multinacional Anglo-Chanti contra las comunidades, dividiéndolas, engañándolas con el falso desarrollo de la minería y todas las cuestiones que ha hecho a través de las instituciones del Estado, como la Secretaría de Minas de Antioquia, la anuencia y la falta de cumplimiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría es por lo siguiente: hay un nivel muy grande de impunidad en todo esto y las multinacionales no pueden y no deben de venir a Colombia a dividir y atacar a la comunidad, a engañarnos con cosas que ya sabemos que son fruto de la corrupción, como lo es el Código de Minas. De tal manera que demandamos como sociedad civil de las instituciones del Estado el amparo que corresponde a estos líderes ambientales, que la comunidad siga siendo una sola en cada territorio y que esa paz con la naturaleza, esa justicia con la naturaleza también sea paz y justicia social en el territorio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pero estos jóvenes son más porque vamos a dar esa pelea fuerte. Listo. Ha sido muy difícil la llegada de compañeras y compañeros aquí a Cali. Ya llegaron los compañeros del páramo de Santurbán, de la lucha del agua, en Santander. Acaban de llegar en el bus, pero le tocó a Julián, por favor, pasar. ¿Listo? Compañeros, gracias. Y los otros fueron a buscar dónde dormir. Todos vienen